Revelado, el increíble momento en que mi nuera me abofeteó y exclamó sorprendiendo a todos. El calor de la tarde veraniega se colaba por cada rendija de la casa de Doña Rosa, llenando el ambiente con la fragancia del pastel de chocolate que horneaba. Ella, matriarca y pilar de la familia durante décadas, sonreía con ternura al escuchar las risas de sus hijos y nietos mientras decoraban el patio para la celebración del cumpleaños de su esposo. Sin embargo, debajo de esa alegría, una tormenta comenzaba a gestarse. Valentina, su nuera, había llegado un tanto arrastrada por la inseguridad que la consumía en su trabajo como publicista. Las palabras de desdén que había escuchado en la oficina resonaban en su mente, amenazando con ahogar su determinación. Doña Rosa, en su afán por preservar los valores familiares que había inculcado, no podía entender la angustia que brotaba en el interior de Valentina. Para ella, el lugar de una mujer era aquel que servía a su familia, y su nuera parecía estar cruzando líneas que no estaban destinadas a ser cruzadas. Mientras las risas de los niños llenaban el aire, Valentina luchaba por encontrar su lugar en esa mesa, sintiéndose como un pez fuera del agua en medio de la exaltación familiar. El peso de la expectativa la empujaba hacia atrás, y la comparación constante con la imagen perfecta de Doña Rosa se cernía sobre ella como una sombra. ¿Es esta mi vida?, pensaba mientras decoraban con guirnaldas, sintiendo que su sueño de ser reconocida, de brillar con luz propia, se desalojaba cada vez más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la fiesta avanzaba, Doña Rosa, con su característica alegría, se dirigió a Valentina, a quien consideraba una hija más. Las ambiciones personales, Valentina, nunca deberían ir por encima de las tradiciones familiares, dijo con firmeza, como si todo su linaje dependiera de esa sentencia. Las palabras resonaron en el aire y en su interior, Valentina sintió como una chispa de rabia encendía su corazón. La presión de tantos años de sacrificios ajenos y expectativas la empujaban hacia un abismo que ya no podía ignorar. El estallido fue instantáneo. Con un movimiento rápido, Valentina abofeteó a Doña Rosa, su voz temblante pero firme, exclamando: «Tu lucha por el reconocimiento es también la de todas las mujeres de nuestra historia que han quedado silenciadas». El aire enrarecido se detuvo y un silencio helado invadió la celebración, transformando el momento de júbilo en uno de asombro y caos interno. Las miradas se cruzaron, y el peso del conflicto se sintió en el corazón de cada asistente. Valentina respiraba aceleradamente, con la mente llena de pensamientos encontrados. La angustia, la desesperación, la necesidad de ser escuchada la desbordaban. Mientras la fiesta se desmoronaba a su alrededor, la pregunta crucial y agonizante quedó suspendida en el aire, desafiando a ambos mundos que se enfrentaban. ¿Debería continuar luchando por su voz? En silencio miró a Doña Rosa, aún atónita, buscando en su mirada una señal de entendimiento. El futuro de la familia se tambaleaba en ese instante, dejando a todos en una espera inquietante sin saber cómo deshacer el nudo que se había creado entre dos mujeres que, a pesar de ser opuestas, compartían un legado que debía transformarse. La reacción de Doña Rosa fue una mezcla de incredulidad y confusión. Su mirada, antes cálida, se tornaba fría y distante. Valentina sintió como el aire se le escapaba de los pulmones mientras se enfrentaba al desdén que emanaba de la matriarca. Sin embargo, tras la inercia del momento, una chispa de empoderamiento la sacudió. Había hecho lo que tantos años de sumisión y dudas le habían impedido, se había expresado, no era solo un grito de dolor personal, sino un grito colectivo que resonó dentro de ella. La imagen de todas las mujeres que habían callado, que habían sacrificado sus sueños en aras de las expectativas de otros, se convirtió en su refugio. Las risas que antes llenaban el patio se desvanecieron, y el eco de la fiesta se transformó en un silencio conectado con su lucha interna. Valentina se dio cuenta de que lo que había hecho no era solo un acto de rebelión, sino una declaración de intenciones. Se sintió más viva que nunca. Has tomado una decisión que podría cambiar todo. Esa tarde no solo estaba en disputa su relación con Doña Rosa, sino el curso de su propia vida profesional y personal. Tomando un respiro profundo, encontró el valor para seguir. No quiero ser solo la nuera ejemplar.
También soy Valentina, una mujer con sueños, con una voz, murmuró para sí misma. La claridad de sus palabras resonó en su mente, había llegado el momento de recuperar ese trozo de sí misma que tenía enterrado. Mientras los demás estaban paralizados por la sorpresa, Valentina se dio la vuelta y se alejó. Cada paso alejándose del evento arrastraba consigo una parte de la inseguridad que la había limitado. Decidió que no permitiría que una mirada o una opinión definieran su futuro. La decisión estaba tomada, debería enfocarse en su carrera, en el potencial que había sentido a lo largo de años, pero que había dejado de lado por lo que observaba en la familia. Las sonrisas de los niños y la fragancia del pastel se tornaban un telón de fondo a su revelación. Valentina se dirigió hacia su estudio, un lugar donde había creado décadas de ideas y proyectos que nunca habían visto la luz del día. Quería enfrentarse a sus propios miedos, construir algo significativo, y demostrar no solo a la familia sino a sí misma que su voz importaba. Con determinación, se sentó frente a su escritorio, las páginas en blanco aguardando su primer paso. La idea de un proyecto en el que pudiera combinar sus experiencias en la publicidad con la historia de las mujeres que habían luchado en silencio empezó a germinar en su mente. Su habilidad para contar historias, para conectar con las emociones, podría transformarse en un pilar de inspiración. Ese proceso de introspección y creación reactivó algo dentro de ella. El nerviosismo del momento anterior dio paso a una mezcla de expectativa y adrenalina. Con cada palabra tecleada, Valentina solo pensaba en el camino por delante, en cómo podría materializar esa voz que se había alzado de entre las sombras, pero, a medida que se sumergía en su proyecto, una sensación de inseguridad volvía a acecharla. Se cuestionó, ¿sería capaz de mantener este impulso? ¿Qué pasaría cuando su familia o Doña Rosa le hicieran frente nuevamente? Las respuestas quedaban sin resolver mientras se aventuraba hacia una nueva etapa de su vida, resistiendo la alerta de las dudas que pulsaban en su interior. Su mente se cubría de visiones de éxito y fracaso, entrelazadas como un tejido de ilusiones. No obstante, en su corazón, algo comenzaba a florecer. El momento de confrontar su pasado y sus miedos estaba cerca. De repente, un sonido desgarrador atravesó sus pensamientos, el eco de una voz familiar rompió la tranquilidad del estudio. Alguien llamaba a la puerta. El instante que seguiría podía cambiar la dirección de toda su vida. Valentina contenía la respiración mientras la llamada seguía resonando en la puerta. Algo en ese instante la hizo dudar. El eco de la voz la transportó de regreso a la fiesta, a esos rostros expectantes. ¿Quién sería? En su mente las opciones se agolpaban rápidamente, cada una cargada de significado. Se levantó, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Era el momento de enfrentar no solo a la persona al otro lado de la puerta, sino también a las emociones que la arrastraban de vuelta al camino de la sumisión. Con un paso firme cruzó la sala y giró el picaporte. Al abrir, se encontró con Sofía, su hermana menor. La expresión de inquietud de Sofía contrastaba con el brillo de su propio empoderamiento. Valen, tengo que hablar contigo, dijo, sus ojos reflejando preocupación. Valentina sintió un tirón inquietante en su estómago. ¿Sobre qué?, inquirió, manteniendo la barrera que había levantado en su interior. Sofía titubeó, buscando las palabras adecuadas. He estado escuchando lo sucedido en la fiesta. Madre no lo toma bien. Según ella piensa que deberías disculparte. Valentina se sintió invadida por la rabia y la indignación. ¿Disculparme? Sofía, se trata de mi vida, de mi voz. No puedo dar marcha atrás ahora. Cada una de sus palabras se nutría de la convicción que había encontrado. La mirada de Sofía se tornó más intensa. Lo sé, pero lo que dijiste tuvo repercusiones. No solo para ti, para toda la familia. A veces es más fácil llevar la carga en lugar de alzar la voz. Ese comentario la hirió profundamente. Años de cargar con la carga de las expectativas ajenas, de la complacencia, no podían ser una excusa para seguir arrastrándose. Valentina tomó aire, la convicción burbujeando en su interior. Si ser parte del todo significa renunciar a mis sueños, entonces no quiero ser parte de eso. Sofía se quedó en silencio, su mirada entre incrédula y atemorizada. Valentina se sintió poderosa, pero también vulnerable. Realmente estaba lista para afrontar las consecuencias de su decisión. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta se tornó más clara con cada instante que pasaba. Lo que debía enfrentar no era solo la desaprobación de Doña Rosa, sino el miedo latente dentro de sí misma. Voy a seguir adelante con mi proyecto, afirmó en un susurro firme. Quiero que mi voz sea escuchada,
que mi historia y las de tantas otras mujeres tengan su lugar. La determinación se hizo palpable en el aire entre ellas. Valen, ¿y si no te apoyan? ¿Y si pierdes a la familia? Sofía cuestionó, sus ojos buscando entender. Quizá perder a quienes no valoran mis deseos sea un precio necesario, reflexionó Valentina en voz alta, sintiendo por primera vez la verdad de sus palabras. No puedo atenerme a la aprobación de otros cuando eso significa perderme a mí misma. Sofía observó el ardor en los ojos de Valentina, como si estuviera comprendiendo la magnitud de su decisión. Solo prométeme que no abandonarás tus sueños, pase lo que pase, dijo con un tono cargado de cariño. Valentina asintió, pues en ese instante comprendió la importancia de su viaje, no solo para ella, sino para su hermana también. Aquel era un momento catárquico, una ruptura de cadenas invisibles que había mantenido su voz silenciada por demasiado tiempo. Mientras Sofía se retiraba, sintió que la esencia de su decisión se solidificaba. La penumbra que había insuflado temor ya no estaba presente, había un nuevo amanecer al horizonte. Valentina se sentó de nuevo frente a su computadora, el teclado la aguardaba como una herramienta de liberación. Las palabras comenzaban a fluir y su historia cobraba vida, entonces el teléfono sonó. Con una mirada de incertidumbre, Valentina levantó el auricular. La voz de doña Rosa filtrándose en su oído como un consejo, o quizás como un desafío. Valentina, tenemos que hablar. Esa simple frase disparó su corazón a 1000 por hora, recordándole que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué giro tomaría esta conversación? La tensión crecía y con cada segundo se acercaba más al inevitable choque. El sonido del timbre resonó con fuerza en la atmósfera tensa que envolvía a Valentina. Ella se quedó paralizada un instante cuestionándose una vez más la naturaleza de ese vínculo que había sido, hasta ahora, una fuente de respeto y autoridad, pero que ahora pendía de un hilo por su reciente declaración de independencia. Con un suspiro profundo se levantó de la silla, sintiendo el peso de su propia determinación gravitar en su interior. La puerta se abrió, y ahí estaba doña Rosa, con esa fragorosa expresión digna que siempre llevaban las matriarcas en las familias tradicionales. Valentina, tenemos que hablar, repetía como si fuera un mantra. La necesidad de confrontar la fortaleza de su voz chocaba contra la familiaridad de su madre, y esa lucha interna le resultó aún más abrumadora. Sí, mamá, hablemos, respondió Valentina, intentando mantener la calma en su voz, a pesar del torbellino emocional que la asediaba. Doña Rosa cruzó la umbral con paso decidido, su presencia llenando el espacio. Se sentó en la silla frente al escritorio, al mismo tiempo que Valentina tomó su lugar frente a la computadora, cercana pero a una distancia simbólica que marcaba un cambio. Lo que hiciste en la fiesta, comenzó doña Rosa, apretando las manos sobre la mesa. No solo afectó tu reputación, también la nuestra. Somos una familia, Valentina, y una familia debe mantener la armonía. Su voz contenía la dulzura de un arrullo, pero la firmeza de un mandato. Valentina respiró hondo. La idea de armonía familiar nunca había comprometido sus ideales, y de repente, todo en ella estalló. ¿Armonía? ¿A qué costo? He vivido complaciendo a cada miembro de esta familia, sacrificando mis sueños por miedo a su desaprobación. Ya no puedo seguir así. Doña Rosa frunció el ceño. Las palabras de su hija resonaron en un lugar profundo que lloraba por reconocimiento. Valentina, tienes vidas a tu cargo que mantener. No puedes ser egoísta. La mayoría de las veces el sacrificio es lo que une a la familia. La externalización del egoísmo familiar le dolía, y Valentina, ahora despojándose de cualquier inhibición emocional, esbozó una leve sonrisa que reflejaba tanto ironía como desafío. ¿Sacrificio o un precio por la opresión? ¿Qué tipo de unión es esa? Decidir callar para seguir el guión que otros han escrito, eso es lo que deseas para mí. Un silencio momentáneo llenó la habitación. Doña Rosa parecía desarmada, incapaz de articular una defensa. Valentina aprovechó la oportunidad, acercándose a su madre no físicamente sino emocionalmente. No quiero que mis sueños sean solamente sus castillos de arena, mamá. Quiero luchar por ellos. No te estoy pidiendo que los entiendas, solo que aceptes mi decisión. La voz de su madre se tornó más suave, casi vulnerable. Lo que estás haciendo es peligroso. Piénsalo bien. Pero Valentina ya había tomado la decisión. La conversación continuó con argumentaciones entre las expectativas familiares y el deseo ardiente de Valentina por ser su propia arquitecta.
Cada palabra que intercambiaban era un paso más hacia una nueva realidad que se dibujaba ante sus ojos. Con cada respuesta, con cada defensa, su confianza crecía y la voz que una vez había tenido miedo de alzar ahora resonaba con ímpetu. Finalmente, levantándose de la silla con una nueva resolución, Valentina proclamó: «Las historias de las mujeres como yo necesitan ser contadas. No puedo esconderme más». Doña Rosa permaneció en silencio, observando cómo su hija ya no solo desafiaba a su figura, sino que también comenzaba a liberarse de los paradigmas que la habían mantenido atada durante tanto tiempo. Mientras Valentina miraba por la ventana, pensando en los pasos a seguir, el eco de la voz de su madre quedó grabado en su mente como una advertencia y como un reto. La lucha por su voz había comenzado, pero aún quedaban decisiones por tomar. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por sus sueños? Esa pregunta latía visceralmente en su pecho, marcando el ritmo de una nueva aventura que ya no podía evitar. Su teléfono vibró sobre la mesa. Una nueva notificación la hizo temblar de expectativa. El mensaje era de un contacto inesperado, alguien que podría ofrecerle una oportunidad única en su viaje. Pero el contenido exhalaba un sabor agridulce de incertidumbre. ¿Podría ese mensaje cambiar el rumbo de su historia? Valentina inhaló profundamente, sintiendo el peso de la decisión que se acercaba. Valentina se sentó nuevamente frente a su computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro pálido mientras el corazón se le aceleraba. El mensaje titilaba como un faro en la penumbra de su mente, resaltando la posibilidad de un camino que apenas comenzaba a vislumbrar. El contacto era de Gabriela, una amiga de la universidad con la que había perdido el contacto tras las exigencias de la vida cotidiana. Gabriela había tenido éxito en el mundo de la moda, y su mensaje parecía un llamado hacia un universo que Valentina había creído cerrado para él. «Necesito tu opinión sobre un proyecto en el que estoy trabajando. Podrías aportar una perspectiva fresca», decía el texto. Esta simple cláusula resonaba como un eco de sus deseos reprimidos de reconocimiento y creación. La oportunidad de participar en algo significativo despertaba en Valentina un torrente de emociones que contenían un matiz de ansiedad y emoción. Mientras meditaba sobre la respuesta a dar, sus pensamientos comenzaron a divagar. Valentina se dio cuenta de que en este momento crítico, no solo se trataba de aceptar o rechazar el ofrecimiento. Era un testimonio de su capacidad de decisión, de su crecimiento personal. Aquí estaba ante una bifurcación, un momento que podría alterar su destino. Valentina dejó de lado el miedo que amenazaba con asediarla. Este sentimiento no era ajeno, lo había sentido antes, especialmente frente a su madre. Se levantó y se paseó por la habitación, intentando visualizar su vida. La mujer que observaba en el espejo, ¿qué quería de verdad? ¿Aspiraba a encajar dentro de los moldes familiares o deseaba esculpir su propia figura? Esa pregunta la perseguía como un eco, pero por primera vez, se sentía decidida a buscar su propia respuesta. Un clic en la ventana que exhibía la conversación con Gabriela le hizo sentir un escalofrío. No podía dejar que la aprehensión la anclara a la mediocridad. Se sentó nuevamente, los dedos suspendidos sobre el teclado, y comenzó a escribir. Necesitaba que cada palabra contara una historia de potencial, de la Valentina que había estado silenciada por el temor que había decidido abandonar. Las palabras fueron fluyendo con claridad. «Hola, Gabriela. Gracias por pensar en mí. Me encantaría saber más sobre el proyecto. Mi experiencia ha estado en la organización de eventos y el diseño, así que por favor cuéntame cómo puedo contribuir». A medida que pulsaba enviar, una ola cálida de satisfacción inundó su ser. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de expectativas. Su mente visualizaba no solo el encuentro con Gabriela, sino la posibilidad de integrarse en un entorno que impulsara su creatividad. Sin embargo, la mente de Valentina, siempre analítica, no dejó de lado las dudas que aún persistían. Estaba preparada para una experiencia que la llevaría a desafiar no solo sus límites profesionales, sino también su relación con su madre y la percepción familiar. La confrontación aún estaba presente, como una sombra que no podía ignorar. La visión de su madre, llena de preocupación, se superponía a cada pensamiento optimista que surgía en su mente. Pero la determinación creció. Valentina no era la hija sumisa de ayer. Había empezado a moldearse y la chispa de su ambición estaba encendida. De repente, en medio de esa tormenta de pensamientos, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Gabriela, y esta vez contenía un enlace, la invitación a una reunión sobre el proyecto creativo que ya comenzaba a tomar forma.
La intriga envolvía la posibilidad de estar a un paso de un nuevo comienzo. Valentina tomó un sorbo de agua, sintiendo que cada nueva decisión alteraba no solo su trayectoria, sino también las expectativas que la rodeaban. Esa es la esencia del crecimiento, pensó. Aprender a ser valiente, a desafiar los esquemas preestablecidos. Sin embargo, el desafío no se limitaba solo a su entorno laboral, también debía enfrentar la perspectiva de cómo sus decisiones afectarían su relación con doña Rosa. ¿Podría su madre alcanzar a ver su esfuerzo como una lucha personal, y no como un acto de rebeldía? Esa pregunta aún pulsaba en su mente, la asociación entre los sueños y los sacrificios era ineludible, y Valentina sabía que estaba a punto de enfrentarse a otro dilema. La próxima reunión no solo significaría el inicio de un nuevo capítulo en su vida profesional, sino también el momento de enfrentar su historia familiar. Con una mezcla embriagadora de ansiedad y determinación, respiró profundamente y se preparó para el siguiente paso. ¿Qué repercusiones tendría su decisión en el mundo que conocía? La incertidumbre era palpable. Valentina llegó a la reunión con una mezcla de emociones que fluctuaban entre la expectación y el miedo. El ambiente efervescente de la oficina de Gabriela la envolvió como un abrazo de aire fresco, mientras el aroma a café recién hecho la empujaba a seguir adelante. Observaba a su alrededor las imágenes de campañas anteriores que resonaban con color y creatividad. Sin embargo, cada rincón también parecía llevar el peso de la duda que cargaba a cuestas. Se sentó en una mesa de cristal, la luz natural iluminando su cara, y esperó. La conversación en la sala había comenzado antes de su llegada, risas y comentarios sutiles predominaban en el ambiente, como un recordatorio de la experiencia que tenía cada uno de los presentes. Valentina sintió como la inseguridad se apoderaba de ella. En sus pensamientos, un murmullo que decía que no pertenecía a ese mundo se volvió cada vez más insistente. Gabriela, al entrar, la saludó con entusiasmo. Valentina, gracias por venir. Estoy segura de que tu perspectiva será invaluable para este proyecto. Quiero que conozcas a los demás. La vitalidad de Gabriela le infundió un poco de energía. La presentó a un grupo de creativos que, para su sorpresa, parecían genuinamente interesados en escucharla. Valentina notó cómo cada mirada la analizaba, descomponía sus palabras y las sopesaba en algún contexto que, aunque desconocido, sentía como propio. Mientras la discusión giraba en torno al concepto del proyecto, Valentina intentó aportar ideas. Su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por proyectar firmeza. Propuso designar un espacio que no solo reflejara la esencia de la marca, sino que también abriera un diálogo emocional con el público. Escuchó la aprobación de algunos miembros del grupo. Ese pequeño gesto hizo que su corazón diera un vuelco. Allí, en ese entorno que antes parecía ajeno, sentía que su voz comenzaba a encontrar resonancia. Sin embargo, en el fondo, la sombra del juicio familiar seguía amenazando. Las dudas sobre su deseo de libertad profesional comenzaron a entrelazarse con el juicio de su madre. Valentina temía que, al ser parte de este mundo, su elección profesional fuera vista como un capricho, una mera forma de rebelión contra la voluntad materna. Pero lo que más le inquietaba era cómo se sentiría su madre al enterarse de su aventura en el mundo de la moda, un lugar donde las luces y la estética podrían ser cuestionadas por su historia familiar más sencilla. La reunión avanzaba, y Valentina notaba cómo, cada vez que hablaba, sentía que se construía una conexión con aquellos que la escuchaban. Las voces de sus compañeros la alentaban a ampliar su visión, a dejar que su creatividad se manifestara sin límites. El reconocimiento, luego de tanto tiempo aislada de su propia expresividad, se sentía casi abrumador. Cuando la reunión concluyó, Gabriela le pidió que se quedara un momento a solas. Valentina, tienes un don. Tu capacidad para conectar conceptos y emociones es única. Quiero que trabajes más de cerca en este proyecto. Tal vez deberías pensar en una posición más formal en nuestro equipo. Las palabras caían como un bálsamo sobre sus inseguridades. La idea de contribuir incluso de forma más activa en ese entorno podía ser una forma de deshacerse de las limitaciones que había impuesto su historia hasta ahora. El orgullo comenzó a burbujear en su interior, pero no era suficiente. Había una conversación difícil que debía encarar, la que la enfrentarían a su madre. La conexión con Gabriela y el equipo era un nuevo capítulo, pero también significaba romper el delicado equilibrio familiar que había mantenido hasta ahora. La posibilidad de desvelar sus ambiciones se convertía en un desafío que la atravesaba por el medio. Mientras caminaba de regreso a casa, cada paso resonaba con la incertidumbre de la conversación que estaba por tener. ¿Podría su madre ver más allá de sus temores?
Estaría dispuesta a aceptarla en su nueva faceta profesional. La mente de Valentina giraba en un torbellino de posibilidades. Se sentía como un pájaro enjaulado, a punto de abrir la puerta que nunca antes se había atrevido a tocar. Pero en el fondo un nuevo dilema brotaba: ¿qué pasaría si su madre no comprendía su transformación? La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y en ese momento crítico Valentina supo que debía afrontar la verdad. Sin embargo, una nueva revelación la llenó de inquietud. Las palabras que había soñado compartir con Doña Rosa podrían llevar consigo cargas más pesadas de lo que había imaginado. ¿Sería este camino hacia la libertad el que la acercara a su madre o generaría una distancia insalvable? Mientras la noche caía, Valentina comprendió que el momento de la confrontación se aproximaba. ¿Podría su madre aceptarla en su nueva forma, o seguiría siendo para ella la hija subordinada? La tensión crecía y con ella la necesidad de encontrar su voz, no solo frente a un grupo creativo, sino ante la figura que había definido gran parte de su identidad. Valentina se sentó en la esquina de su pequeño comedor, la mesa aún impregnada del aroma del café tibio que había dejado atrás. Sabía que el momento que había estado evitando se acercaba como una tormenta inminente. No podía continuar ignorando la conversación con su madre. La nueva oportunidad que había surgido en la oficina, el reconocimiento de Gabriela y su equipo, todo eso parecía insignificante en comparación con el temor que sentía hacia la reacción de Doña Rosa. Después de días de agonía, finalmente decidió que debía hablar. Debía comunicar sus aspiraciones de manera clara y firme. No podía permitir que las dudas maternas definieran su camino. La inseguridad y el miedo se serpeaban en su mente como sombras, amenazando con consumirla en el momento en que pronunciara las palabras que habían sido un peso en su pecho. Pero la nueva Valentina, aquella que había comenzado a surgir en la reunión, era distinta. La idea de que su voz podía marcar la diferencia en el mundo de la moda la animaba a confrontar su realidad familiar. Planeó mentalmente cada frase. Mamá, quiero hablar de mi futuro. He encontrado algo que me apasiona, sin embargo, a cada intento de articular sus pensamientos, otra voz surgía. La de su madre recordándole sus propias expectativas, sus añoranzas de un futuro estable, y la imagen de la hija perfeccionista que había querido crear. Valentina entendía profundamente la preocupación de su madre, pero también sabía que, si no era fiel a sí misma, nunca podría sentirse plena. Finalmente el día llegó. A medida que se acercaba a casa de Doña Rosa, su corazón latía con fuerza. Cada paso era un acto de desafío, una afirmación de su transformación interna. Al entrar en la casa, se encontró con el familiar olor a guiso de carne. La cocina era su refugio, pero ese día sentía que era el escenario donde se libraría la batalla más importante. Mamá, ¿puedes dejar todo por un momento? Necesito hablar contigo, comenzó Valentina, sintiendo como las palabras, aunque temblorosas, salían de su boca con determinación. Doña Rosa, sorprendida, levantó la vista del sartén. ¿Qué pasa, hija? Tienes un tono serio, respondió, la preocupación evidente en sus ojos. Valentina sintió el sudor en su frente, la tensión en el aire y el peso del pasado que todavía la seguía. Estoy vinculada a un nuevo proyecto en la oficina de Gabriela. Quiero ser parte de su equipo. La moda es algo que realmente me apasiona. Su voz se quebró, pero forzó a seguir. He aprendido a conectar emociones y conceptos de una forma que nunca pensé que podría hacer. Esto es real para mí. Como si la frase la hubiese atravesado, Doña Rosa guardó un silencio sepulcral. Sin embargo, en su mirada, Valentina vio una chispa de confusión mezclada con un destello de incredulidad. ¿La moda? Valentina, ¿es eso lo que quieres? Es solo un capricho. Las palabras de su madre resonaban con la carga de su historia, como si intentaran anclarla en una realidad que ya no era suya, pero Valentina no estaba dispuesta a ceder. No es un capricho, mamá. Es mi vida. Lucho por ser quien soy, no quien tú quieras que sea. No quiero que esta elección afecte nuestra relación, pero no puedo seguir negando lo que llevo dentro. La conversación se tornaba cada vez más intensa, y Valentina percibía que se encontraba en una encrucijada. Poder abrirse así sin miedos ni limitaciones, era el verdadero acto de valentía que necesitaba. Sin embargo, la reacción de Doña Rosa seguía siendo incierta. La posibilidad de que su madre no comprendiese nunca su transformación y la tensión que eso traía era como un nudo en su estómago. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Valentina encajó la realidad de que este diálogo era mucho más que una simple discusión sobre su carrera.
Era una revelación de su propia identidad, un momento crucial donde decidiría si adoptaría su nuevo ser o se retractaría ante el miedo y las expectativas. A medida que los minutos pasaban, el silencio seguía siendo pesado, y Valentina se sintió más vulnerable que nunca, lista para recibir cualquier respuesta. Justo cuando creía que podría seguir sin respuestas, doña Rosa rompió el silencio. Valentina, no estoy lista para esto. Las palabras fueron como un puñetazo directo a su corazón, y en ese instante, la batalla por su autenticidad se volvía más feroz que nunca. El choque entre su deseo de ser reconocida como una mujer de su propio volición y el deseo de su madre de mantenerla en una imagen familiar tradicional la llevó a un punto crítico. Las emociones comenzaron a nublar su juicio. Mientras una lágrima resbalaba por su mejilla, Valentina supo que la verdadera confrontación estaba en sus manos. Era el momento de reafirmar su identidad, aún a riesgo de la desaprobación. Pero en el fondo una pregunta persistente resonaba: ¿estaba lista para el amor y la aceptación incondicional de su madre, o debía elegir su propia felicidad sobre su deseo de aprobación? Con su corazón palpitante sintió que la elección se había vuelto inevitable. La pregunta que ahora planteaba era clara: Valentina se enfrentaría a su madre no solo como hija, sino como la mujer que había empezado a descubrirse. Podría ser su propia defensora en lugar de seguir buscando la aprobación que la había mantenido prisionera. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. La auténtica conversación apenas comenzaba. El aire se tornó espeso y Valentina sintió como la desesperación comenzaba a mezclarse con la valentía acumulada en su interior. La frase de doña Rosa le había dejado un sabor amargo, como si cada palabra de su madre fuera un ladrillo levantando una pared aún más alta entre ellas. Valentina tomó aire, dispuesta a no rendirse ante la experiencia que había comenzado a forjar en sí misma. ¿Qué te hace pensar que no puedo ser parte de este mundo, mamá? Su voz, cargada de una mezcla de dolor y determinación, resonó en la pequeña cocina. ¿Acaso no has visto lo que puedo hacer? No es un capricho, es mi vida, mi pasión. Estoy viendo cómo se me presentan las oportunidades, y me niego a seguir desaprovechándolas. Doña Rosa, al principio incrédula, se cruzó de brazos y miró hacia el suelo, como si buscara respuestas en el linóleo desgastado. Valentina supo que parte de la lucha radicaba en transmitir a su madre que este era su camino, algo en lo que había puesto no solo su tiempo, sino también su alma. Siempre has tenido un sueño para mí, y lo respeto. Pero hoy quiero que seas partícipe de mi sueño, que comprendas que mis elecciones son mis propias decisiones, no los ecos de lo que tú deseabas. En su interior, Valentina se sintió más fuerte. La seguridad que había ganado en la última reunión en la oficina comenzaba a hacerse tangible, un componente esencial para su transformación. El rostro de doña Rosa se endureció por un momento, reflejando su conflicto interno. Sin embargo, Valentina no cedió. Se dio cuenta de que lo que estaban haciendo no era simplemente hablar de moda, sino de la aceptación. No solo del deseo de su madre de protegerla, sino también de la necesidad de Valentina de ser vista como una persona capaz, en control de su propio destino. Me estoy liberando y al hacerlo se me entrega una nueva vida, continuó Valentina, sintiendo como cada palabra la liberaba más. Quiero que esta aventura se comparta entre nosotras. Entiendo que puede ser difícil para ti, pero por favor, dame la oportunidad de demostrarte que puedo hacerlo, que debo hacerlo. Un chisporroteo de tensión en el aire hizo que Valentina se sintiera vulnerable, observando los microgestos de su madre. La furia, el miedo y la confusión eran evidentes en el movimiento de su mandíbula. ¿Y si fracasas? ¿Qué pasará entonces? Doña Rosa replicó casi a gritos, sintiéndose amenazada por la idea de que su hija se aventurara en un camino incierto. Aquel comentario fue un golpe directo, y Valentina sintió una oleada de emociones que amenazaba con desbordarla. Pero en su mente aquel era el momento decisivo. Si fracaso, aprenderé. Si tengo éxito, será porque decidí intentar algo en lo que creo de verdad. El eco de sus palabras reverberó en el espacio, llenándolo de una energía que la conectaba a su esencia más pura. El silencio se abrumador, y Valentina sintió que el tiempo se detenía. Era como si cada segundo amplificara la tensión, cada mirada, cada susurro de su madre la llevaban en un viaje hacia lo desconocido. A medida que el nudo en su estómago comenzaba a deshacerse, otra pregunta se planteó en su mente: ¿estaba realmente dispuesta a enfrentar las consecuencias de su elección, independientemente de la reacción de doña Rosa? En ese instante ella sabía que debía estar lista para dar el siguiente paso, un paso que no solo gratis iba a cambiar su dinámica familiar, sino su futuro total.
La verdad estaba a punto de revelarse y la escena que se presentaba se sentía como el preámbulo de un nuevo capítulo en su vida. Los ojos de Valentina se iluminaron, y aunque no sabía cómo se desataría la reacción de su madre, una certeza la invadió: debía demostrar que estaba lista para tomar las riendas de su destino, incluso si ese camino estaba lleno de incertidumbres. Y así se preparó para el desenlace, reconociendo que estaba a punto de enfrentar no solo a su madre, sino a su propio miedo por primera vez. Si puedo ser auténtica, si puedo ser valiente, quizás hoy lo que revelo sea solo él. Comienzo. La lucha por su identidad personal se intensificaba cada minuto, y con cada latido, sabía que el verdadero reto estaba emergiendo. ¿Podía aprender a vivir por sí misma y al mismo tiempo mantener el amor que tenía por doña Rosa? A medida que la conversación se prolongaba, el interrogante flotaba en el aire. ¿Quién en verdad era Valentina si no podía ser también su propia madre, en este viaje de autodescubrimiento? Valentina tomó una decisión: no solo iba a enfrentar la incertidumbre, sino que iba a definir su camino de una vez por todas. Comprendió que no se trataba únicamente de convencer a su madre, era una pelea consigo misma, una lucha por su identidad, por su derecho a soñar y actuar. Esa conversación representaba una bifurcación crucial, un instante en que las palabras y los sentimientos debían alinearse con acciones decididas. Sentándose en la fría mesa de la cocina, sus manos jugueteaban nerviosas con la superficie desgastada. Se sentía como una artista frente a un lienzo en blanco, lista para esbozar la imagen de su futuro. Con determinación renovada, le dijo con firmeza: hoy le diré al mundo quién soy de verdad. Este es mi momento. Valentina decidió que era tiempo de hacer un compromiso tangible con su pasión por el diseño de moda. Necesitaba crear una colección que reflejara sus raíces y anhelos, una que la conectara con la esencia de su identidad. Se levantó con un nuevo objetivo, buscando bocetos, telas y herramientas en su pequeño estudio. A cada paso, la visión de su colección cobraba vida, los colores vibrantes, las texturas audaces y el estilo inconfundible que solo ella podía ofrecer. Mientras trabajaba, los pensamientos sobre la reciente conversación con su madre no abandonaban su mente. ¿Cómo podría hacer que doña Rosa entendiera esta pasión? Valentina sabía que el camino no sería sencillo y que cada elección conllevaba incertidumbre. ¿Pero acaso no había dicho que el fracaso era solo una oportunidad para aprender? Esa reflexión la llenó de una energía que la impulsó a seguir creando. Las semanas se deslizaron entre telas y patrones. Valentina se vio inmersa en un mundo que había soñado incansablemente. Comenzó a recibir elogios de colegas y amigos, descubriendo que su obra no solo resonaba con ella, sino que conectaba con otros que compartían su amor por la moda. Las redes sociales se convirtieron en su aliado, y a cada publicación, crecía un pequeño pero comprometido grupo de seguidores. Sin embargo, el eco de la duda de su madre aún resonaba en su mente. Pasaban los días y el desafío personal aumentaba. Además de tener que aprender a manejar su nueva aventura profesional, Valentina debía decidir cómo comunicarle a doña Rosa que ya no solo era la hija que buscaba su aprobación, sino una joven adulta creando su propio lugar en el mundo. ¿Debería invitarla a ver su trabajo? ¿Sería sabio darle la oportunidad de aceptar su sueño? Finalmente, resolvió que debía invitarla a la presentación de su primera colección. Era un riesgo, un acto de valentía que podría provocar la reacción que tanto temía o, tal vez, un hito de reconciliación. El lugar elegido era un bar local, íntimo, donde podría presentar sus diseños en un ambiente relajado. El día de la presentación, la ansiedad se hizo presente en forma de electricidad, cargando el aire a su alrededor mientras probaba la última prenda. El corazón de Valentina latía con fuerza mientras se preparaba. Caminó hacia el espejo observando el reflejo de la joven que había dejado su inseguridad atrás. Ahora había llegado hasta este punto, dispuesta a mostrar quién era realmente. El evento se inició con una calidez inesperada, mientras la música suave creaba una atmósfera perfecta. Sin embargo, cada momento controlaba su respiración, preguntándose si doña Rosa estaría dispuesta a asistir. Reflexionó sobre su madre y lo que significaba ese acto. ¿Y si no asistía? ¿Y si todo su esfuerzo era en vano? En ese instante crucial, comprendió que no podía ceder al miedo, debía confiar en su camino y, sobre todo, en sí misma. La puerta se abrió, y con un gran suspiro, Valentina dio un paso hacia adelante, dispuesta a abrazar lo desconocido. Sin embargo, justo antes de salir, su corazón se detuvo al ver a alguien. La figura que se dibujaba en la entrada hizo que el aire se volviera a espesarse, como al inicio de aquella conversación.
y permitió que la incertidumbre se desplomara nuevamente sobre su ser. El momento de la verdad había llegado. ¿Podría Valentina enfrentar lo que estaba a punto de suceder, en un instante donde se juntaban sus sueños y la mirada que tanto anhelaba de su madre? Mientras la multitud comenzaba a murmurar a su alrededor, una pregunta inquietante resonó en su mente: ¿llegaría la aceptación que tanto había buscado? Valentina respiró hondo y dio un paso hacia el escenario, su corazón latiendo a un ritmo frenético. La multitud se agitaba, pero solo tenía ojos para la figura que se encontraba al fondo de la sala, Doña Rosa. La matriarca, quien había sido la fuente de tanto amor como de dolor, estaba allí, con la mirada fija en su hija. En ese instante el mundo se redujo a ese pequeño espacio entre ellas, el evento se desarrolló con fluidez, cada diseño que Valentina mostraba era un reflejo de su viaje. Colores vibrantes y cortes audaces representaban no solo su habilidad técnica, sino también su crecimiento personal y su lucha por la autenticidad. La ovación del público resonó como la melodía de una canción que había estado esperando toda su vida. Pero más allá de los aplausos, la atención de Valentina estaba centrada en Doña Rosa, quien observaba cada movimiento con una expresión que parecía fluir entre el asombro y la confusión. Cuando la última prenda fue presentada, Valentina se detuvo. Alzó la vista hacia su madre, sintiendo que el momento culminante se acercaba. Este es solo el comienzo, proclamó con voz firme y clara, no solo de mi carrera, sino de una nueva historia que quiero escribir junto a ustedes. Quiero que seas parte de esto, mamá. La declaración resonó con fuerza en la sala, cada palabra vibrante de autenticidad, el silencio que siguió fue casi palpable. Doña Rosa, con lágrimas asomando a sus ojos, finalmente cruzó la distancia que las había separado por tanto tiempo. Valentina sintió la urgencia de esa conexión, y a medida que su madre se acercaba, su propia vulnerabilidad se transformó en un poderoso sentido de gratitud. Sin una palabra, Doña Rosa la abrazó, envolviendo a Valentina en un abrazo cálido que decía más que cualquier conversación previa. «Eres tan valiente», susurró Doña Rosa, su voz temblando no solo por la emoción, sino también por un reconocimiento colectivo de los sueños que habían sido silenciados. Valentina sintió una poderosa oleada de alivio y liberación. La aceptación por fin había llegado en la forma de ese abrazo, forjando un nuevo camino hacia la comprensión mutua. Ese momento fue el catalizador que Valentina necesitaba. A partir de allí, su vida comenzó a tomar forma como nunca antes. Las oportunidades en la moda comenzaron a multiplicarse, y su corazón se llenó de nuevas aspiraciones, lejos de las sombras de las expectativas familiares que la habían limitado durante tantos años. Presentaciones, colaboraciones y proyectos que parecían tan lejanos antes ahora eran el tejido mismo de su nueva existencia. Valentina se dedicó a crear cada colección con un propósito: honrar las historias de mujeres que, como ella, habían luchado con sus voces. Cada prenda se convirtió en un homenaje no solo a su viaje, sino al legado de su madre y de todas las mujeres que habían permanecido en silencio. El crecimiento fue tangible, su trabajo comenzó a ser reconocido en círculos más amplios, y su historia de superación personal resonó profundamente. Las redes sociales se inundaron de comentarios alentadores, y Valentina encontró no solo éxito profesional, sino también una comunidad de apoyo. Cada pequeño logro se celebraba como un paso hacia adelante, un paso que nunca podría haber dado sin el momento de confrontación que había experimentado. Finalmente, su madre, que había sido su mayor reto, se convirtió también en su aliada y defensora. Doña Rosa se unió a Valentina en muchos de sus eventos, llevando consigo su orgullo y amor, siendo testigo de cómo su hija había conquistado su lugar en el mundo. En la serenidad de la tarde, mientras Valoria cerraba otro capítulo de su vida, se dio cuenta de que había alcanzado algo más que la visibilidad y el éxito en su carrera. Se había convertido en una mujer que no solo había encontrado su voz, sino que también había reclamado su espacio en el mundo, donde su identidad era ahora un sinónimo de fortaleza y libertad. Así concluyó su viaje hacia la autenticidad, marcando un nuevo comienzo. Valentina miró hacia el horizonte con una sonrisa tranquila en el rostro, sintiendo que finalmente las historias que llevaba dentro podían ser contadas sin miedo. Había logrado ser una mujer empoderada que se sentía merecedora de todos sus sueños. Ahora, junto a su madre, no solo como familia, sino como aliadas en la vida, se prepararon para compartir sus experiencias y celebrar cada paso del camino. Este es el momento para que ustedes, los verdaderos fans de historias de superación personal, demuestren su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta y marca la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad.